Y entonces, claro, en algún punto de nuestra vida nos topamos con estas cosas. Y algunos pasamos de largo, como yo lo empecé a ver, conversábamos el otro día con Hernán y con Víctor, salimos por ahí a comer algo en la noche, antenoche parece que fue, ¿no? O anoche, antenoche. Y hablábamos cómo llegamos a esto y cómo chico, a los 6 años, yo veía que a mi papá lo intervenían los espíritas brasileños, entonces era como, pero también veía que santiguaba mi mamá, mi abuela, mis dos abuelas, pero para mí era algo súper normal, como también el hecho de yo salir en la noche en los sueños y hacer así, levantarme y veía que como que salía de la cama y era, yo decía que era un sueño nomás, pues, porque nadie me hablaba de eso ni tampoco tenía, además yo era pequeño, entonces no eran temas para niños, hace 40 años atrás los niños estaban súper excluidos de los temas de adultos, no tenían derecho a veces ni a escuchar, mucho menos a opinar. No sé si están de acuerdo conmigo, pero eran otros tiempos, ¿se fijan? Entonces, eh, hoy día no, porque hoy día está cada vez como más en boga, está como más abierto los temas y hay mucha más experiencia y hay mucho más interés. Ya la gente como que no quiere tomar tanta pastilla, ¿ya? Y eso de no querer tomar tanta pastilla eh, significa que, que hay otras opciones y la gente quiere buscar esas otras opciones. Y bueno, les decía yo que más o menos hace unos 14 años llegué yo a una charla así de intruso, de acompañante de alguien nomás. Fui a una charla que hacían en el centro sobre los ángeles, sobre los arcángeles, otro día era sobre la energía, sobre el Reiki, siempre habían temas diferentes, pero para mí era una estupidez, o sea, decían cierra el ojo y yo estaba así tratando de ver qué es lo que había, qué es lo que hacían, dónde estaba la trampa o qué cosa realmente hacía o qué yo me podía perder cuando cerraban los ojos. Yo quería descubrir y para mí era todo falso porque yo vengo del mundo de la ciencia, de la medicina, y me gusta lo pragmático, y me gusta lo concreto, no tanto el idealismo, soy tan romántico en ese sentido, soy más como literal y más práctico para las cosas. Entonces, como el, como el creer, como es la religión, una cosa así, como que tener fe, para mí era como, no era lo mío, así, como que no me hacía mucho sentido, ni tampoco yo eh, ni tampoco yo era eh, muy seguidor de estas cosas que tienen que ver un poco más con el romanticismo o con la creencia. Pero en algún punto algo empezó a llamarme la atención y yo no sabía de dónde, porque me hablaban de la hipnosis y yo no conocía a nadie que hiciera hipnosis. No tenía ningún amigo, ningún familiar, ningún conocido, nadie cercano que yo dijera, oh, me gustaría hacer lo que esa persona hace. Entonces, eh, bueno, en algún punto apareció esto. Uno dice por esas casualidades de la vida, en realidad yo creo que las casualidades no existen. Y el que las casualidades no existan significa que hay una causalidad, es decir, que todo ocurre por algo. Pero ¿quién nos dice cuál es ese algo, por el motivo por el cual realmente suceden las cosas? Y estas cosas que son más encima como que están dentro del ocultismo, o sea, no hay mucha información, no tenía quien me dijera, pero me metí en un curso y empecé a descubrir. Y empecé a tener mi primera experiencia como alumno, siempre cuento esto, y me vi en el vientre de 6 meses, ¡pah! Y mi mente explotó, porque vi cosas que mi mamá nunca había dicho, vi cosas que mi mamá nunca había dicho y que eran reales, así como muy personales, que mi mamá
había tenido pérdida, lo que ella sentía respecto de eso. Y bueno, me hubiese gustado porque una de las personas que iba a venir, eh, las dos personas que iban a venir, una de dos personas que era un amigo y su hija, a esta altura amigo ya, vinieron por un tratamiento, por un tratamiento dental y le empezó a dar crisis de asma y en el sillón dental le hice una sesión de TEA, de trance, y la metí al trance y trabajamos el alma y se quitó, y yo voy a decir, ella se quitó, no se lavar las manos, ella se quitó porque en realidad son las personas las que se quitan las cosas cuando logran entender que su mente es la que genera los cambios físicos, la alteración física. Entonces, cuando ella logra entender, ella misma calma su emoción, se da cuenta que esa emoción que estaba ella teniendo era de su mamá, lo mismo que yo había vivido, que las emociones que yo estaba teniendo eran las emociones de mi mamá, pero que me había quedado yo. Y entonces fue como, ¡pua! Como una locura, como ver cómo ella también se podía tratar su propia alma, ella misma, tomando nada más que aire, y esa cuestión son experiencias que a uno lo llevan a entender la vida de otra forma, que hay algo más que esto que nos han enseñado, que nuestros papás saben, que lo que nos enseñan los colegios, que nos enseña la educación, los planes de estudio, la religión, hay otras cosas que están. Entonces, y bueno, y partió como en una pequeña charla, un fin de semana, un retiro, haciendo biodanza, biodanza. Yo decía, qué estupidez más grande que yo. Pero yo quería estar con la persona que estaba acompañando en ese momento. Y bueno, y me invité a la experiencia solo por compañía, pero empecé yo a tener estas vivencias que abrieron mi mente y que gracias a eso hoy día estoy aquí hablando de lo que estamos hablando y ya los conocemos la mayoría y sabemos de las cosas que yo hago en relación a las terapias, los cursos y las experiencias que vamos teniendo, eh, que rayan en lo paranormal, en lo insólito, en lo increíble. eh, y aunque somos pocos en esta reunión, pero la mayoría hemos tenido experiencias extremas dentro de estas terapias. Entonces, eh, es fácil entender para la mayoría qué es lo que es la conciencia, qué es lo que tenemos nosotros en la conciencia. Entonces, como esto es un conversatorio, no es una charla, no es que yo voy a hablar sobre algo, sino que lo vamos a hablar entre todos, y esa es la gracia que tienen estos conversatorios, que salgamos de nuestra duda, de decir que podamos conversar para poder entrar todos en una sincronía y en una nivelación, por decirlo así, de la información que tenemos en nuestras cabezas, la base de datos de nuestro Windows, que se vaya más o menos nivelando y que todos vamos teniendo la misma información, ¿ya? Es decir, que vamos aprendiendo, los que van un poquito más adelantados, que vayan aprendiendo, los que van un poquito más atrás, de, de que qué es lo que en este caso planteamos el tema, que es la expansión de la conciencia. La idea es que nos sigamos reuniendo, la idea es que sigamos invitando gente. Claudio no vino tampoco, ¿viste? Eh, y entonces que vamos compartiendo un poco esto y que vamos planteando temas. También me gustaría que la comunicación, que me hablen, me dijeran en algún momento, ¿sabes qué? Me gustaría que este tema se trabajara en algún momento, que habláramos de tal cosa, porque no son los intereses míos, sino que son los intereses de todos, y esa es la idea, que hablemos cosas que a todos nos interesen o que a alguno le llama la atención, que quiere saber, lo desarrollamos y lo compartimos si acaso tenemos el conocimiento para poder llegar a esa información. ¿Les parece? Eh, entonces, yo quisiera eh, compartir un poco esta experiencia de hablar y quisiera, por ejemplo, está Damián en online, yo creo que todos participemos. Entonces, por Zoom tenemos a Damián que está ahí, está el video,
y me gustaría que me diera su opinión, qué es para él la conciencia, porque vamos a hablar de la expansión de la conciencia, pero a veces también tenemos que entrar en una como entender los conceptos, qué es lo que nosotros entendemos todo por conciencia, porque no todos entendemos de la misma manera las palabras, los conceptos. Entonces, como alinear un poco, porque no se trata de decir que el otro está equivocado o no, sino que entendernos y decir, ah, sí, mira, lo que tú le llamas conciencia, yo le llamo de esta otra forma. ¿Se fijan? Entonces, eso. Damián, ¿nos escuchas, cierto? Ponte con el micrófono. Pero no sé si está conectado ahí el volumen o el celular. No, está ahí, pero no importa, lo vamos a escuchar igual. Damián, escucha, ¿cierto? ¿Ah? ¿Se pegó? Él bien yo. Se descolgó. Se le pegó. Karina. Damián, ahí volvió. Damián, ¿escuchas? Ahí sí me... Ya, súper. Te escuchamos súper bien. Eh, Cuéntanos, ¿qué entiendes tú por la conciencia? Lo que entiendo yo es, no sé, es como la conciencia, es como, Voy a apagar ahí. es bien interno, ¿ah? Es como, es lo que nos hace como discernir de hacer las cosas, como, Gracias. es como no sé, es como lo natural que tenemos nosotros para hacer las cosas, no es, En uno más, no déjame. sé, pues alejándose de lo de lo que son las emociones, de lo que es la racionalidad. Yo creo que la conciencia es lo que es como Tiene que el apagar. todo, pero en su estado puro. Ujú. Perfecto. Karina, ¿qué entiendes tú por conciencia? Como estar conectado entre lo que estás viviendo, lo que estás sintiendo y que no te coma esa emocionalidad, sino que tú la puedas sentir y vivir de una forma más sana y de entender lo que está sucediendo contigo y alrededor, Ya, perfecto. más, no de lo racional. Toma el micrófono. Ustedes, chiquillos, la Yami con Daniel, ¿qué entienden ustedes eh, por conciencia? ¿Qué es lo que, qué es lo que, qué es lo que les llega a la cabeza? ¿Cómo podrían ustedes explicar cuando alguien le pregunte, ¿qué es la conciencia? ¿Qué creen ustedes que es? Para mí, pienso yo que es como el estar aquí y ahora, Ya, con los pies en la tierra, estoy consciente. ya, es el Por estar ejemplo, consciente. si me baja la presión Ujú. y me voy a negro, estoy como inconsciente porque no estoy viviendo esa realidad. Ya, perfecto. No me hace mucho sentido otra manera. Como todos los días estoy consciente y ahí tengo conciencia. Ya, No sé explicarlo de otra manera. ya, perfecto. Sí, está bien, no es que esté mal. Daniel, ¿qué es lo que entiendes tú por Eh, conciencia? Hay hartos temas así de conciencia. Mira, yo ahora, Ujú, la conciencia mía es lo que estamos viviendo. Lo que estamos viviendo de que si estoy aquí hoy día, mañana no puedo estar. ujú. Es la conciencia de cuidar todo. La conciencia de decirle a mi hijo, no te metas en problemas. Ya, eh, Ten cuidado, maneja, no sé, la conciencia como que me pasa a mí ujú, de que tengo que cuidar todo lo que hay. ya.
Es como estar atento a todas las Claro, las situaciones. plantas, los Ah, árboles, perfecto, muy bien. la tierra, Ya, porque nosotros mismos estamos destruyendo el planeta. ya, perfecto. Entonces, para mí, eso, la conciencia para mí es algo grande, Sí, muy bien. algo inmenso, que es como los colores. Me dice, de repente me toca un cliente a mí y me dice, necesito el color blanco, pero Sí, ¿qué blanco? Quiero un blanco, hay miles de blancos. sí, Yo con una gota de un color que le doy a una pintura ya cambia del blanco. sí, claro. Entonces, son millones de cosas. Para mí es muy importante la conciencia, este tema de la vida actual, Ya, perfecto. Súper bien. de cuidar al próximo, Sí, de ayudarte a ti, de decir, mira, el vecino está enfermo, ayudémoslo, lo que no se hace ahora. sí, Eso es tener conciencia para mí, ayudarme a sí mismo y ayudar a los demás. perfecto. Sí, Ya, ahí puedo estar toda la noche comparte el micrófono. dando, pero La opinión. Ya, pero está bien porque cada uno. Víctor, tú háblanos un poco qué es lo que entiendes tú por la conciencia. La conciencia, mira, de hace mucho tiempo, claro, como que cada vez con el tiempo mi conciencia va como forjándose en distintas cosas. Por ejemplo, ahora estoy como en la onda de, como el tema del amor propio. Entonces creo que eso va como de la mano de la conciencia. Porque, por ejemplo, intento no botar basura, me duele la guata botar basura, Mm, ¿cachai? Trato de, junto los vidrios, las botellas, cartones. sí, Entonces estoy como en eso, ¿cachai? sí. De crear conciencia de que tenemos que cambiar el ser humano, tenemos un caos ambiental, ser más empático con la gente, sobre todo ahora tener la conciencia de que estamos pasando por un proceso mundial o de la Tierra, ¿cachai? En donde mucha gente está despertando o está pasando por procesos que Sí. duros, emocionales, ¿cachai? Mm, Entonces hay mucha gente que ya como que pasó un poquito esa oscuridad, por decirlo de una sí, forma, ese y umbral. claro, entonces creo que es súper importante agarrar un poco de esa experiencia y ver en qué aportar con los demás, que Perfecto. es como lo que estamos haciendo acá. Ya, perfecto. Eso. Súper bien. Nano, compártele el micrófono. Hola. Sí, ¿qué Bueno, pasa? para mí la conciencia, como yo lo siento un poco, es como que hubiera otro ser dentro de mí que me Ujú, aconseja siempre para bien, que como que me va diciendo las cosas o las respuestas que a veces siento que las tengo dentro de mí, que mi perfecto, conciencia me las puede dar. perfecto. Como que Súper. tuviera otra pues, entidad dentro me da lo bueno, dice, o la respuesta Ya, correcta. súper. Algo así entiendo. Ya, súper. mira, lo otro que voy a decirle algo. A la Yani yo nunca se lo he contado. A mí me pasa de que yo pienso Sí, lo malo que puede pasar sí, y no me pasa. ya. No sé si lo entiendo. O Sí, sea, sí, sí, sí. yo sale el Daniel, mi hijo, sale la Yami, están mis nietos, tienen negocio, y yo pienso algo malo, y eso malo no va a pasar. Ya, Yo me siento seguro haciendo cosas por la vida. Yo creo que esa parte es la fortaleza de cada persona. Yo me sí, siento así fuerte, ayudando, y eso como que me salva, no sé, es como, sí, no sé si... Claro, que sí, sí. me fortalece y me cuida, no sé, es Ya, como que perfecto. hay algo que me dice, Ya. lo que puede pasar a mi hijo, yo lo pienso, Y tú dices que eso no ocurra. no ocurra. Ya, vale. No, yo no digo que no ocurra, Mm, sino que no va a ocurrir. no va a ocurrir. Ya tú Claro, en lo mi das por hecho mente, que ya que no va a ocurrir. no va a ocurrir. Sí. Perfecto, Y eso súper es muy bueno. importante para mí porque cada día me da Claro. más fuerza y Seguridad. yo abro las manos todas las Sí, noches y le pido por el día, por la noche, ya. por todo lo que hago. Pide por mí, por favor. Sí, todos los días. No, sí, sí. Todavía. Bueno, para mí creo que me hace sentido lo que decía un poco la Cari, que tiene que ver como que la conciencia es esta conexión
entre lo que pienso, lo que siento, lo que hago en el momento presente. Y bueno, y es como un todo, porque esa conexión entre lo que, o esa sintonía entre lo que siento, lo que hago y lo que pienso en el momento presente tiene que ver con esta idea de estar acorde también a tal vez las necesidades del planeta, de las personas, de saber que hay alguien que necesita ayuda, o etcétera, etcétera. Pero creo que es como eso en realidad. Como la percepción que tenemos de nuestro tiempo presente y qué hacemos con ello. Ya, perfecto. Sí. Se fijan que cada uno tiene una percepción distinta respecto de la realidad, lo que entendemos por realidad. Cada uno tiene un nivel de conciencia diferente. De hecho, hablábamos ayer, mientras conversábamos y planteábamos el tema y cómo lo íbamos a exponer, cómo lo íbamos a desarrollar. Una de las personas que estaba con nosotros, dice, una mosca, dice ese. ¿Y para qué? No va a hacerle cariño decirle mosca linda, ponte un poquito más allá, sino que para matarla, ¿te fijas? Entonces, hablábamos de eso, que existen diferentes niveles de conciencia, ¿ya? Y eso también sería bueno plantearlo, que hay diferentes niveles de conciencia que nos permite entender, por ejemplo, y que hoy día pasa mucho que los niños tienen mucha conciencia respecto de la vida. ¿Qué es lo que tiene vida y cuál vida vale más que otra? Entonces, estos días venía, por ejemplo, venía de la costa hacia Santiago el domingo, y vi que habían como 10 personas y varios corrían, y yo dije, ¿qué pasó? Y era un perrito que lo habían atropellado. Entonces, quizás en otros tiempos, el perrito lo atropellaron y quedó ahí nomás, pues, y todos pasaron, y nadie hizo nada por ese perrito, pero hoy día la gente tiene otra conciencia respecto de los animales. Y los perros ya no son los cuidadores de las casas, sino que son los compañeros, son parte de la familia, entonces la gente los cuida de otra manera, ¿ya? Y también porque la sociedad ha ido entendiendo de que, o ha ido tomando conciencia, volvemos de nuevo al término, de que son seres que también tienen sentimientos, de que también sienten miedo, que también sienten pena, que también sienten alegría, como sentimos todos nosotros. O sea, son seres que tienen un valor tan valioso como nosotros mismos y gastan muchas lucas por ahí. He visto personas que han gastado muchas lucas en un gato, por ejemplo, el gato que le pegaron o el gato que está enfermo y lo han llevado al veterinario y el gato salió más caro que el mismo en Navidad. Entonces, bueno, a veces la familia, claro, hay, sobre todo cuando hay niños, los niños generan un lazo más estrecho con los animales y bueno, todos tratamos de ayudar a nuestros niños y cuando ellos piden algo, todos corrimos por lo que ellos sienten que es necesario. Entonces, nada, los niveles de conciencia van cambiando. Entonces, entender un poco que la conciencia podría entenderse como el estar en el aquí y en el ahora, una parte de nosotros, dijo Nano, algo que está dentro de mí, que es capaz de decirme lo que está bien, lo que está mal, qué es lo mejor que podría hacer, como aconsejarme. Ese mismo consejo viene dice dentro de mí mismo. ¿Ya? Los que nos metimos al inconsciente sabemos de que hay una parte de nosotros, ¿cierto? Que es la que tiene toda la información, tiene toda la sabiduría y que es atemporal, que puede viajar en el tiempo y que incluso puede viajar en otras dimensiones y mostrarnos cosas que como humanos no podríamos llegar a hacer. ¿Ya? Es decir, que hay una parte de nosotros que puede viajar en el tiempo, pero también puede viajar a otros lugares, incluso fuera de la Tierra. Yo no sé, pero ¿cómo fuera de la Tierra? Si para viajar fuera de la Tierra hay que ser astronauta, po. O tener una mirada a través del telescopio Curiosity, que está en Marte, pero está ahí nomás, pues no podemos mirar hacia Júpiter porque el Curiosity está en Marte, no está en Júpiter, por ejemplo, o está en la Luna. Entonces, con todos los límites de la materia, siempre pensamos con todos los límites de la materia, pero en realidad cuando nosotros somos capaces de meternos dentro de nosotros, descubrimos que sí, podemos ir a otras dimensiones, podemos ir a vías pasadas. Conversábamos el otro día sobre las vías pasadas.
hemos experimentado aquí entre los demás que existe la vida pasada y que podemos ir y que podemos escuchar que personas hablan en otro idioma. O sea, la vida pasada es un mundo. O sea, ¿no? Tú que preguntaste otra vez sobre la vida pasada, te he invitado. Aquí hay 3 personas que te podemos llevar a ver tu vida pasada y más todos los que están ahí acompañándote online también lo pueden hacer online y seguro que todos van a estar, pero así contigo para llevarte a ver qué es lo que hay dentro del inconsciente. Mira, ya pasamos de la conciencia al inconsciente. Qué loco, ¿no? Claro, hay una parte de nosotros que es la que tiene todas esas capacidades de poder viajar en el tiempo y poder viajar tanto en el tiempo en esta vida como en otras vidas. Es decir, que hay una parte de nosotros que no tiene límite, que puede viajar a cualquier momento del tiempo y a cualquier lugar. Es decir, que yo puedo ir mañana a lo que va a ocurrir mañana en Estados Unidos. ¿Cuál parte de mí? ¿La conciencia o la inconsciencia? Entonces, hay que entender, por eso es bueno estos conversatorios, porque ¿cuál es la parte de nosotros? Y la parte de nosotros, ¿cuál es? Pues, ¿qué podrías decir tú, Víctor? ¿Cuál es la parte de nosotros que puede viajar en el tiempo y que puede mostrarnos las vidas pasadas y todo eso? ¿Cómo es esa parte? Lo de que está dentro de nosotros, el alma. El alma, ¿cierto? O Sí. sea, hay una parte de nosotros que es el alma, que es la que tiene la posibilidad de llevarnos a otras experiencias, de otras vidas, pero también en otros lugares. Y nos puede llevar en el tiempo tanto para atrás, como una regresión, y ahí viene el tema el término regresión, dentro de ese viaje al inconsciente o de la hipnosis, y luego tenemos la progresión. ¿Qué es lo que es una progresión, María José? Hacia el futuro, claro, o sea, hacia adelante. ¿Te fijas? O sea que, mira, que uno tiene la posibilidad no solamente de ir a las vías pasadas, mira lo que te estaba invitando, que podríamos saber por qué está tu presente así, qué pasa con el futuro y se podría cambiar o no se podría cambiar. ¿Se podría cambiar el futuro, Karina, o no? ¿Qué crees tú? ¿Qué crees tú? ¿Se podría cambiar lo que está en el futuro? Damián, ¿qué crees tú? ¿Que según tu experiencia, según lo que tú has visto, lo que has escuchado, se puede ir hacia el futuro? Sí, de todas maneras, de todas maneras. Me ha pasado que hemos visto cosas que después como que se han materializado. Pero así como hay cosas que se materializan, uno puede ir y ver cosas. No, mira, si ya ¿Me dice. escuchas? Sí, te escuchamos. Admitir. Y Te escuchamos. también puede ser como bien abstracto lo que uno ve, igual. O sea, uno puede, porque el futuro, no sé, para mí, uno lo puede ver, pero no literalmente, sino que como que puede cambiar. Ya, perfecto. Sí, puede ir cambiando, no es nada concreto. Pero sí, me ha pasado que en progresión hemos visto cosas. En progresiones han visto cosas. Mira qué bueno, ¿no? Mm. Y que no Sí. todo es tan literal. O sea, por ejemplo, hay una persona que me decía, mira, tuve un sueño y en el sueño veía que una casa, como que yo iba a tener esa casa y que en esa casa había que hacer tales cosas. Quizás, y que había que hacer yoga y que había que hacer meditaciones y quizás no era que la persona va a ser dueño de esa casa o dueña de esa casa. Lo que va a ocurrir es que a lo mejor que tiene que hacer cosas, que tiene que trabajar para poder mostrarle a otros lo que él ha visto o lo que ella ha visto. ¿Entienden? Es como a mí en algún momento en los trances comenzaron a hablarme sobre, o quizás también, claro, ya, podría ser. Se fijan como que las posibilidades son múltiples, entonces
¿qué es lo que nos va mostrando esto? ¿Ah? Nos va mostrando que finalmente tenemos la posibilidad de meternos, de traer mensajes, y entonces ese viaje, cuando uno le muestran algo, yo siempre lo que digo es, dile que, o sea, pregunta qué te quieren mostrar con eso. En el trance, yo, por ejemplo, me dicen, mira, veo un pájaro, como que yo soy un pájaro, pero no es que él se va a convertir en pájaro. Digo, entonces, ¿qué es lo que te quieren mostrar? Pregunta, ¿qué es lo que te quieren mostrar? Y entonces le dicen que tengo que volar. ¿Y qué quiere decir? ¿Que vas a poder volar? No, que no vas a poder volar. Que lo que tiene que hacer es salir del estancamiento en que la persona está. ¿Te fijas? O sea, como que no todos los mensajes que llegan a través de los sueños, y mira, ya entramos en la conciencia de los sueños, que nos pueden decir cosas a través de los sueños, y este sueño inducido que es el trance, y que no siempre es tan literal como nosotros lo vemos. Por eso que no podemos trabajar como en una autohipnosis, porque no vamos a ver hacer las preguntas clave para poder descifrar todo lo que todo lo que nos puede llegar, o todo lo que nuestra alma nos puede decir. ¿Se fijan? Tiene que haber alguien que haga la parte lógica. El guía, el que te induce, tiene que ir a sacarle el máximo de información a esa conexión o a ese viaje al interior del inconsciente, ¿cierto? O sea, entrar en un estado donde te conectas con tu inconsciente, y tu inconsciente es capaz de mostrarte lo que tenga que mostrarte. Y ahí entonces la importancia de el terapeuta, que da lo mismo como se llame, porque puede ser que en el fondo es un guía o un compañero, el que te guía en ese viaje, pero también es tu compañero de viaje. Y ese compañero de viaje, lo más probable es que a lo mejor no ha conocido lo que le quieren decir. O sea que están los dos experimentando algo nuevo, que me ha pasado a mí montones de veces, porque yo no nací con todo el conocimiento que tengo hoy día. ¿Y cómo llegué a ese conocimiento? A través de los trances con otras personas. Entonces, en algún momento fue mi primera vez en tal tema, como la primera vez que tuve, por ejemplo, un exorcismo, que vi un ser metido dentro. ¿Y cómo lo saco? Y entonces, claro, teóricamente yo había visto ante una persona rezar el Salmo 51, creo que, no sé si alguien me corrige, ¿cómo se llama? El Salmo 91, ya. Y entonces la persona rezaba ese salmo, y el ser salía del lugar. Estaban haciendo como una limpieza de un lugar, pero con una persona en el trance, en una casa, que no la podían vender porque habían seres dentro. Y eran demonios esos seres, que en la mínima cantidad de situaciones son demonios, o sea que muchas veces son almas nomás, almas que quedan de personas que murieron de manera abrupta y que están en este plano. Y yo vi que esta persona, que era una persona que en ese momento para mí sabía mucho, yo veía que rezaba el salmo y que sacó una medalla y que tenía un anillo de San Benito. Y para mí se convirtió en ese momento San Benito en mi salvador, en mi protector, porque yo no iba a dejar que me pasara nada en una experiencia de exorcismo o de posesión o de seres que habían en lugares. Yo no voy a dejar que me pasara algo, no voy a correr el riesgo, y me compré así una medalla de San Benito, era un llavero, y lo andaba trayendo en mi banano, y cada vez que hacía una sesión, tomaba la medalla, me la ponía en la pretina del pantalón, y sabía que con eso no me iba a pasar nada. O sea, porque yo lo había visto así. Pero resulta que después alguien me dijo, ponte uno ají en los bolsillos. No tenía la medalla, pero tenía la posibilidad de comprar uno ají. Pasé a un lugar, compré uno ají, me lo eché a los bolsillos y con eso fui. Y con un cinto rojo, con una faja roja de protección. Y fuimos al lugar a limpiar. Y después, en otra oportunidad, me tocó sacar un ser metido dentro de una persona, y entonces una machi me enseñó de que con aguardiente se rociaba, se soplaba en la persona, y claro, me hizo mucho sentido porque también uno
emite una energía cuando uno sopla. Y entonces esa energía con la del aguardiente hacía que el alma que estaba ahí o el ser que había ahí saliera. Pero claro, pero en algún momento me di cuenta, no tenía alcohol en la sesión y entonces ¿qué es lo que hice? Tenía una agua de hierba, estaba tomando una agua de hierba en un carro, como ahora estoy tomando agua mineral, y entonces tomé el agua de hierba y le rocié agua de hierba. Pero en otra vez no tenía ni agua de hierba. Y me eché agua de la llave a la boca y soplé. Y también me funcionó. Entonces mi conciencia, ¿qué me fue diciendo? Que los límites que yo tenía, cuál era la protección, hasta ese momento mi conciencia era que los límites de la protección estaban en tener cierto artilugio, en rezar ciertos rezos, pero al final me di cuenta que de una manera mucho más sencilla yo podía hacer lo mismo, tenía el mismo resultado. Entonces, ¿qué pasa con mi conciencia? ¿Qué creen ustedes? Se, se expande, aprendió muy bien. Pero aprendió a través de la experiencia. O sea, yo viví una experiencia, apliqué y ahí aprendí. Pero aprendió qué parte de mí. Aprendió mi consciente. Porque existe el consciente, que es el lado izquierdo del cerebro, y el inconsciente, que es el lado derecho. Y el inconsciente es la conexión con el alma, que lo sabe todo, que no tiene límite. Esa es la que viaja en el tiempo, la que viaja a otros lugares. Eso es el inconsciente, la conexión, el alma en el fondo. No es el inconsciente, es el alma. Esa es la que se conecta y puede traer la información. Pero también existe otra parte que es el consciente, y el consciente es la que tiene la información en la cabeza y necesita tener argumentos y decir, ¿esto funciona o no funciona? ¿Pero por qué funciona? ¿Pero dime por qué funciona y cómo tiene que ser? ¿Pero la medalla tiene que ser de metal o puede ser de plata o tiene que ser de oro o cómo tiene que ser la medalla? Entonces, hay que ponerle el nombre, pero ¿lo tiene que tener grabado o lo tiene que tener impreso? Ya, Soy Mari, la Mari. sí, Mari, cuéntanos. Es que te iba a decir, te iba a hacer esa misma acotación, que el consciente finalmente limita el conocimiento, limita mucho el que nos llegue la información. Entonces, mientras menos experimentemos, ¿cierto? Todos estos procesos, más nos vamos a sentir limitados. Sí. Exactamente. ¿Quién tiene duda de algo, de todo esto que hemos ido hablando? Le damos la bienvenida a Néstor. ¿Estás por ahí, Néstor? ¿Escuchas? Sí, escucho. Ya, perfecto. Es todo un conversatorio donde todos opinamos, entonces en algún minuto también te vamos a pedir la opinión, ¿te parece? Sí, dentro de lo posible voy a poder darla. Es que estoy con otras cosas, estoy tratando de conectarme y estar ahí enfocado. Ya, ¿Ya? vale. Lo que conversábamos al comienzo de que al final no es que uno esté equivocado o no sepa, sino que porque el alma lo sabe todo. El tema es que no somos conscientes de que el alma lo sabe todo. Y entonces el alma nos tiene que, nos enseña en algún minuto, ¿ya? Es decir, cuando entramos en esta conexión con el alma y el alma nos enseña, pero hay algo de nosotros que lo sabe, pero el consciente es el que no sabe y entonces como no sabe, no tiene la información, el consciente nos inseguriza y nos hace ser retraído, nos hace tener incluso a veces la inseguridad nos hace tartamudear. Yo era súper tartamudo cuando chico. Y hasta que me di cuenta que tenía que ver con la inseguridad. Y la inseguridad también me hacía hablar rápido. ¿Por qué? Porque quería salir luego de la situación, ¿te fijas? Qué loco, ¿se fijan? Entonces, cuando me di cuenta de eso, me empecé a tomar el tiempo para hablar. O sea, empecé a relajarme para hablar. Y eso hizo que mi lenguaje fuera cambiando. Y que ahora hable un poco más fluido que antes. Pero que no pasa nada, que al final no todos sabemos de todos los temas, ni no todos tenemos lo que hablábamos al comienzo, Néstor, y ahora que llegó Claudio aquí presente, que no todos tenemos el mismo nivel de conciencia. Es decir, que la conciencia es algo que se va ampliando, que tiene
una amplitud. Y esa amplitud no se logra de un día para otro. Primero, segundo, esa amplitud tampoco es como escalones, ¿ya? O sea que en este nivel de conciencia voy a dar un paso. Es como que ya pasé un nivel y a este nivel. No, porque es una cosa que va todos los días, que va creciendo, y nos va mostrando diferentes cosas. Depende de uno le va dando esa oportunidad para que vaya creciendo. Muy bien lo que estás diciendo. Súper bien. Sí, claro. Pásale el micrófono para que... Como si uno ve la conciencia, es como que te va frenando. Y si soy un poco más inconsciente, me dejo llevar Sí. y puedo explayarme y lograr cosas, ¿o no? O cometer errores, sí, ir corrigiendo. Si soy un poco más inconsciente. Claro, yo creo que, ay, el error no existe. Perdón. No, yo no dije, no había dicho errores, pero la conciencia como que te va frenando. Sí, pero a ver, y por eso es bueno entender, porque finalmente esto, cuando uno va teniendo más conciencia, se va dando cuenta de que las personas que hacen cosas más malas, entre comillas, tienen que ver con un nivel de inconsciencia diferente. A veces que tienen menos conciencia o más conciencia con algunas cosas y no con otras. Claro, es más, como hablábamos el otro día sobre las drogas, por ejemplo, el alcohol. Ciencia. Y- Creciendo cada día más. ¿Y alguien? Un niño de 5 años no tiene la conciencia de un niño de 7, de 8, de 9, de 10, y así va creciendo. Y el día a día te va enseñando más conciencia. O sea, tú lo que ves, yo no voy a hacer eso, trato de mejorarlo. Y ese... Yo puedo opinar, no sé, por ejemplo, el punto que tú tocabas de la conciencia o la inconsciencia, yo creo que todos, a lo mejor los que estamos acá, buscamos tal vez extender la conciencia. ¿Por qué? Porque uno colateralmente, independiente tú que seas a lo mejor tenga mucho capacitación de conciencia, en diferencia a lo mejor a otro porcentaje de personas, uno inconscientemente puede a lo mejor generar daños colaterales, sin saberlo. ¿Te fijas? Entonces, por eso que igual va un tema más allá del juicio, como decía él. ¿Por qué también? Porque tal vez tú, lo que es conciencia para ti, o para nosotros dentro de esta cultura que estamos acá, es distinta al nivel de conciencia que tienen en la India, y esa es diferente a la que tienen en Irak. Entonces, al fin y al cabo, es muy variado. Nosotros, yo creo que aquí estamos buscando toda una extensión de la conciencia para eso prácticamente, a lo mejor de chico, que va más por un tema ético y moral. En nuestras casas nos hacen hacer más conscientes desde chiquitito, corrigiéndonos, según los ejemplos que tú dabas, pero dentro de una estructura social. Los valores de cuna, como se llama. Pero aún así, uno va creciendo y tal vez va generando o cometiendo errores, pero así inconscientemente, y que conducen a daños colaterales, porque después nos muestran o los damos cuenta. Que está, para terminar, que está esa frase, de cierta forma, es como trata a los demás como te gustaría que te traten. Entonces, de repente, lo que alcancé a escuchar al principio, de eso de que uno cuando es más consciente, no habla tan rápido, busca mejor en las frases. ¿Por qué? Porque piensa y después uno emite un comentario, ¿te fijas? No piensa tonta y loca para no cometer daño. Eso más o menos. Pásale el micrófono. ¿Qué ibas a decir tú? Por ejemplo, yo lo veo así, mira, si soy consciente, logro cosas, pero si soy un poquito más inconsciente, me puedo explayar. Por ejemplo, a lo mejor soy demasiado cuadrado metódica. Estoy haciendo un procedimiento y no me puedo salir de ese canon. Y si soy un poquito más inconsciente, a lo mejor veo más allá. A eso me refería. Sí. Tal cual. Entonces, desde
esa perspectiva, Sí. trabajo más mi inconsciencia, lo que voy a hacer es hacerlo desde la emoción, desde el plan que tiene Claro. como que, claro, ahí quizás falta A lo buscar mejor un concepto para... Bien, lo que hablamos al comienzo, cuando partimos hablando, dijimos que no es que estemos bien o estemos mal, y que tenemos que alinear los conceptos, a veces lo que entendemos es el concepto nomás, pero la idea es la más profunda. ética o Claro. como que no cumple con los estándares sociales específicos. Pero claro, yo se refería a lo que había explicado Nietzsche, de que el inconsciente es la parte del alma que te deja ver más allá. Sí. Si la energía yo la tengo, Sí. y dejo que la energía fluya un poco más, siendo un poquito más inconsciente, a la persona que estoy tratando, obviamente veo otras cosas. Claro, muy bien. Detalles. Sí, ya. Bien. Bueno, qué importante, ¿ves? Y me gusta que lleguemos a estos puntos. ¿Se fijan? ¿Qué cosa? Claro, entonces ahí viene, como por ejemplo, que a nosotros nos dijeron, nos enseñaron, a mí por lo menos, que para ser una persona exitosa había, o para ser, mira, decía mi papá, tenés que ser alguien en la vida. Y para eso hay que estudiar, hay que tener una profesión y trabajar mucho, para ser alguien en la vida. O sea que una persona que no tiene un título no es nadie. O sea, pero que es que en realidad hay personas que con título valen más que los que no tienen título. Es que ahí están los diferentes niveles de conciencia y la moralidad y lo que la sociedad nos va imponiendo. Claro, y eso, y ahí está como una otra cosa que habla como en términos de lo que habla la sociedad y lo que habla la espiritualidad. Que la sociedad te dice que tienes que ser alguien en la vida. Y ese alguien en la vida tiene que figurar, tiene que ser conocido, tiene que dejar un legado. ¿Se fijan? Entonces, ¿cómo? ¿Perdón? Validarte socialmente. Validación social. Pero la espiritualidad dice algo que es contrario. La espiritualidad dice que a diferencia de la sociedad dice que tú tienes que ser alguien en la vida y figurar, existir, ¿cierto? Mostrarte, que la gente te reconozca, ¿cierto? La espiritualidad dice que no, que tú tienes que ser humilde, que tú tienes que ayudar a otros sin mirar cuánto te está costando económicamente, sino que lo haces nomás porque tú tienes la conciencia de que hay una sincronía en el universo, que no existimos solamente los humanos, sino que hay otros seres que se van a mover y que van a mover las cosas para que los recursos lleguen por otro lado. Pero la sociedad y las matemáticas me dicen que no, porque yo tengo que dar por aquí, porque si yo doy 5, yo me quedo con menos 5. Pero no te enseña, la moralidad no te enseña que si tú das 5, el resto de la existencia se va a confabular para poner 20 en tu bolsillo. Entonces, ¿quién podría decir un poco, con un poco de conveniencia, las religiones? Hablan un poco, algo un poco más cercano a eso. Digo, con un poco de conveniencia, porque a la religión hay que ponerle lucas. Y por eso lo dicen, para que tú le pongas lucas. Pero si uno lo hace, y ahí está la diferencia, cuando dice la conciencia, lo que yo pienso. Dice lo que yo pienso. Porque la conciencia, el consciente es el que tiene la conexión con la razón, con la estructura, con el pensamiento lógico. Pero cuando yo tengo mayor conciencia, yo tengo que dejar de pensar. Yo no pienso mal las cosas. Yo las siento porque la lógica me va a decir de que lo que estoy haciendo no tiene ningún sentido. Estoy aquí parado, sentado, gastando luz, gastando mi tiempo, gastando algo de dinero en algunas cosas. ¿Y qué gano yo a cambio de eso? Esa es la lógica, pero mi alma me dice, mira,
me emprenden una tarea y me dice, tú tienes que trabajar. Y me dice, tienes que trabajar con la semilla. Me dijeron hace un tiempo, tienes que trabajar con la semilla. Yo decía, ¿la semilla de qué planta? Dile que te muestren cómo es la planta, que para qué va a servir esa planta, que para qué enfermedades va a servir. Hay que ir a buscarla porque me decían que tenía que viajar, que iba a viajar. Yo decía, hay que ir a buscar o hay que llevar una planta, o sea, traer de allá para acá o llevar de aquí para allá. ¿Cómo era el tema de la semilla? Y no era eso. Era que había que sembrar el conocimiento, era esto, lo que estamos haciendo hoy día. Eso es lo que había que hacer. Pero para llegar a eso, he tenido que caminar, no sé, 15 años, colapsar, 14 años atrás, colapsar en mis emociones, y vamos a pasar a otro punto, que cuando nosotros entramos a conectar con la inconsciencia, y ahí entonces el título dice, el consciente versus el consciente versus el inconsciente, o sea, la mente versus el alma, son dos cosas distintas. Y entonces tú comienzas a actuar en base a lo que te dice la mente racional o a lo que te dice el alma. Y ahí está lo que tú decías, Hernán, que es como que hay algo dentro de mí que me dice que lo que tengo que hacer, lo que es bueno, lo que debo hacer, pero no sé por qué, pero algo me dice que tengo que hacerlo, pero no tiene ningún sentido, porque no tiene un sentido lógico, matemático. Estar aquí parado hoy día, haber corrido todo el día, haberme quedado hasta las 2 de la noche lavando los muros, lavando el piso, porque estamos trabajando en la construcción y estaba lleno de polvo de la pintura, y llegamos y el maestro del que trabajó no cerró las ventanas, no le puso un paño abajo y estaba esto lleno de tierra de nuevo. Y tuve que hacer todo ese trabajo de nuevo en media hora. De volver a lavar los muros, de volver a lavar el piso para que estuviera bonito, cómodo y las mesas y la silla sin polvo, como la habíamos dejado, pero que el maestro, en su inconsciencia, porque él vio en su trabajo, él pensó nomás, él no sintió, y él sabía lo que íbamos a hacer, pero él pensó en validarse, en hacer su día productivo y mostrarme lo que él había avanzado. Ojo, igual, mira, aquí voy a hacer como un entre paréntesis un poco a lo que me refería antes, que si todos hiciéramos las cosas como... Pasa el micrófono para allá. Fuera para nosotros mismos, sería un método más consciente, podríamos decirlo así. Por ejemplo, lo que decía Hernán, si otra persona no puso algo para no ensuciarse, es porque no pensó solamente en su trabajo, pero lo dijo, chuta, a ver, si yo estuviera en la posición de ¿cómo me gustaría que hicieran ese trabajo para posterior él entrara y encontrara todo perfecto? ¿Te fijas? Entonces también un poco el tema de abrir la conciencia, también es tener más empatía por los demás. Es importante eso, es tratar a las personas cada palabra, a lo mejor cada acción, es decir, ¿cachai? No es que uno siempre haya sido así, como dices tú, uno pasa un bajón, una reestructuración total de las emociones, incluso el alma, como dices tú, que el inconsciente dándole mucha ventaja a la mente, porque de cierta forma le da una programación tan grande que después queda tu peor enemigo, tu mente, porque sabes tus debilidades. Entonces ahí es donde te empieza a pegar más fuerte, ¿cachai? Ese como... Sí. Bueno, si se fijan que el consciente, ¿cómo nos condena el consciente y el inconsciente? ¿Y qué relación tiene con lo que dice aquí, con la emocionalidad? Porque lo más probable que este maestro, ¿qué es lo que decía su emocionalidad? Él tiene como un tema como de autoestima y el reconocimiento. Entonces uno dice, por ejemplo, no sé, pues llegó delante Víctor y le digo, mira, y el maestro tuvimos que limpiar todo porque nuestro maestro Picasso, le digo yo, que estaba pintando, Picasso, ¡ay! Le dijeron Picasso, se sintió, pero en las nubes, porque dijeron Picasso, pero si hubiera dicho Mandolino, ¿cómo se hubiese sentido? ¿Se fijan? Entonces, ¿por qué? Porque ahí está el consciente y el inconsciente. ¿Qué emociones yo tengo dentro guardadas? ¿Y por qué tengo esas emociones dentro? ¿Por qué tengo esa emocionalidad?
¿Por qué yo tengo esas emociones que me llevan, por ejemplo, a reaccionar de una manera violenta o de una manera así como introvertida, depresiva? ¿Por qué tengo emociones dentro que me llevan a beber alcohol, a drogarme, con lo que sea, lo mismo? Drogarme con azúcar, con grasa, que también son drogas, o con alcohol, o con marihuana, o con lo que sea. Porque hay emociones que están dentro de nosotros que necesitamos evitarla o que necesitamos sacarla un rato y dejar de sentir eso. Entonces, de algún modo, necesitamos alterar la conciencia o alterar nuestro estado de foco, es decir, lo que estamos mirando, lo que estamos pensando, salir de eso para podernos aliviar un poco. Es como alguien, llegó un chico con los brazos todos cortados y me dijo, no, y yo le miro los brazos y le digo, ¿te cortas? Me dijo, sí. Y yo le digo, hay cosas que te duelen, que te cuesta llevar, que te cuestan entender. Me dice, sí. Se pone a llorar y me dice, sí, cuando me siento así me corto. Entonces uno dice, pero ¿cómo? Si tenéis pena, tenéis rabia, ¿cómo te cortáis tú mismo si tú te haces daño? Claro, la persona se corta y después viene ese razonamiento. Me autoagredí, ¿qué me va a decir el resto? ¿Qué me van a decir mis hermanos? ¿Qué me va a decir mi mamá? ¿Porque estoy drogado? ¿Porque me corté? ¿O porque...? Pero fíjense que hay drogas que se venden legales y son permitidas, como el azúcar, como la grasa. La grasa que es más adictiva que el azúcar y que el alcohol. Y nadie dice nada porque alguien come azúcar o come grasa. Se come, claro, unas papas fritas con Coca-Cola. Nadie dice nada. Pero si vemos a alguien borracho, el juicio moral. ¿Y quién está dentro de esa persona para saber las emociones que siente? Entonces, los niveles de conciencia también tienen que ver con eso, con la empatía. Con ponerse en el lugar del otro. Que mi realidad no es la realidad de María José, de Karina, de Damián, no es la realidad de Damián ni María Francisca. Mi realidad es distinta, pero no es ni mejor ni peor. No es ni buena ni mala. Es que nuestra mente racional todo lo separa y piensa en el arriba y en el abajo. No, es que salió para arriba. Ok, pero ¿y la Tierra en ese momento para dónde estaba? ¿Cuándo sabemos que la Tierra está para arriba o para abajo? Es que nosotros creemos que siempre la Tierra está con la cabeza de nosotros para arriba. Pero claro, pero tiene movimientos de rotación y de traslación y no tenemos idea cuándo está en qué posición, cuándo es arriba y cuándo es abajo. Pero nuestra mente racional, nuestra conciencia, no está cuestionando todo y nos dice tonterías, digo yo, nos dice tonterías porque nos hace creer y argumentar y cosas que no tienen ningún sentido, que solamente se cree la mente. Pero como tenemos esa información o esa base de datos tan arraigada en nosotros, como que cuando estamos enfermos tenemos que ir al médico y tenemos que tomar una pastilla, es que ya estamos adiestrados a eso. Pero la gente ya se está aburriendo de eso. Ya la gente ya no quiere ir al médico. Tuvimos una experiencia con una chica, que es su hijita, como de 12 años, con un tumor en el útero, y trabajamos, hicimos una sesión, le hacen un TAC, y me mandaron la foto delante, que ya no está lo que había. Otra persona me habló en un momento que una persona embarazada, que yo nunca vi, antes de lo que hicimos, el bebé dentro tenía una bolsa que era tan grande como su cuerpo, dentro del vientre, de orina, y iban a operar a ese bebé dentro del vientre. Y yo hice un trabajo energético, y cuando fueron a verlo, cuando fueron al control, ya no estaba eso. Entonces, ¿cómo ocurre eso? Porque yo soy súper capo y tengo los superpoderes, no.
Si eso es las capacidades que yo tengo, las tiene cualquiera. Y conversábamos el otro día, comiendo en un completo por ahí como a la 1 de la mañana en un lugar. Tenía ganas de comer completo dentro de todas las... Claro, drogándome. Me estaba drogando con la grasa y la mayonesa. Ajá. Y de la salchicha. Y estábamos ahí tomándolo con Coca-Cola Light, sí. Sí, estábamos, ¿no? Digamos, estábamos 4, éramos 4. Y estaba tomando una copa de helado. Sí. Drogado en helado, drogado en un completo con Coca-Cola cero. Ay, qué locura. Entonces, ¿qué es lo que hablábamos? Pucha, se me fue, ¿bien? Se fue la idea. Trabajo energético del embarazo de una consulta. Ah, ¿Cómo llega a pasar eso? claro, cómo llegan a ocurrir esas cosas? Entonces hablábamos y decíamos cómo podernos hacer nada, que nos hacemos conscientes, que aprendemos que hay cosas que se pueden modificar, que ocurren de manera energética, y que esa parte que tú dices que lo que te dice que es bueno y que es malo, esa parte que no tiene límites, esa parte es la que se mueve. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que aprender a hacer mover esa parte de nosotros, conectarnos con esa parte y hacerla que haga cosas que la mente va a decir que son increíbles, pero en realidad son cosas que todos podemos hacer. Y eso es lo que planteamos mientras nos drogábamos con la grasa y el azúcar, que al final vivimos una realidad en la cual nosotros podemos percibimos una parte de la realidad, y el otro no somos conscientes de la realidad. O sea, que nosotros conocemos que nuestra realidad es así, y cuando nos metemos dentro, los límites se empiezan a correr. Y cuando los límites se empiezan a correr, es que empieza a ocurrir algo que es el título que tenemos del tema de hoy día. La expansión de la conciencia, así que no pensábamos que podíamos quitar una enfermedad tan grave que iba a ser operado por la ciencia y que la podíamos desarmar así, a distancia, miren. A distancia podía hacer algo que no me pagaron ni un peso, que no esperaba que me pagaran. Y eso es lo más lindo, si la gente que yo atiendo, que está más grave, con cáncer, con enfermedades más complejas, yo le ofrezco terapia gratis. ¿Por qué? Porque derribo una barrera mental, ¿se fijan? Cuando yo digo, sí, yo le puedo ayudar, lo primero que me pregunta, ¿y cuánto me sale eso? Entonces yo le digo, mira, pidan porque la gratificación venga por otro lado donde puedan dejarme el dinero. No, ustedes no lo hagan. Entonces es como se vuelve más loco, pero se vuelve más libre también. Y eso muestra como el bálsamo del amor, como que lo pone más suave, más amoroso, ¿se fijan? Como que la acción que uno hace ya no tiene ese sentido del ego, no tiene el sentido del atropello, de pasar por encima de todo, sino que tiene el sentido del amor verdadero, del dar sin esperar nada a cambio. ¿Se fijan? Y eso tiene que estar, y eso es lo que el alma te dice. El alma te dice, mira, tú no necesitas figurar y que te pongan una foto tuya, que te den gracias, que te agradezcan en Facebook, en Instagram. El alma dice, tú tienes que dar. Y hay muchas cosas así en la calle. Por ejemplo, Pasa. Ahí está, en el medio. por ejemplo, un ejemplo a lo mejor chico. Por ejemplo, una persona que anda en la calle vendiendo un parche curita. Sí. ¿Tú le vas a comprarle el parche curita que te lo pase? Yo trato de darle 1.000 pesos y mi alma, y la alma de ella es una cara impresionante. O sea, tú te vas con la cara de la persona que... Entonces hay tantas cosas, claro, hay tantas cosas en la calle que tú puedes hacerlo, como dice el Mitchell, y lo encuentro tan real que está ahí, está en todos lados, y uno puede dar y Hacer un aporte. hacer un aporte.
desde lo que uno sabe hacer a veces, Exactamente. que puede ser tan insignificante para uno, pero tan potente para otro. Sí. Más o menos estoy como haciéndome una pregunta. Pásale un poquito el micrófono para que escuchen la gente en la distancia. Haciéndome como una estructura en la cabeza de todo lo que estamos hablando. Por ejemplo, comenzando desde cuando dijiste que tu papá a ti te enseñó a trabajar duro, por ejemplo, a ser alguien en la vida, con el tema de llegar al éxito, como el éxito mental, de Sí. ser como tener un título, etcétera. Pero de cierta forma, con todo lo que estás hablando de la expansión de la conciencia, de cierta forma, uno hace lo mismo, el proceso es el mismo, pero es distinto el concepto de éxito. En este caso es un éxito espiritual, de ayudar a otra persona. A lo mejor no tienes ganancia de dinero, pero sí una gratificación enorme y en secreto que queda solamente en alma, con alma, alma ayudada y alma que ayuda en un periodo de que a lo mejor es una prueba también cómo está tu conciencia. Mira, antes de que siga, mira, qué bueno lo que dijiste, porque toca un punto que lo vamos a tocar en otro momento, porque en algún momento dijiste algo espiritual, y después dijiste el alma y el alma. Sí, Entonces, que me vamos, confundo. no, tranquilo, si no está mal, está bien, pero está en otro momento, en otro encuentro, para que nos abracemos y nos sobemos las manos, y digamos, que bueno, que tenemos tema, vamos a hablar entre el alma y el espíritu, ¿cuál es la diferencia que hay? Que está súper bien la idea que tú estás diciendo, pero también tenemos que aprender sobre el alma y el espíritu, porque eso nos va a hacer entender un poco más de la existencia, entender de nosotros mismos, que todos tenemos un alma y un espíritu, y no sabemos de eso que está dentro de nosotros mismos. Mira que queremos la sabiduría, buscarla afuera, y no sabemos lo que tenemos dentro, ignoramos lo que tenemos dentro. Qué loco, ¿no? ¿Cierto? Me han enseñado así por la sociedad. Sí. Claro, entonces, y ignoramos y no sabemos, y no hay quien nos enseñe, no hay, en el colegio, la religión, nos enseña otras cosas que no tienen nada que ver. Y digo, ¿por qué? Nada que ver con todo el respeto que tengo con la gente que practica religiones, que cuando nos metemos dentro de nosotros y a conectarnos con el alma, entendemos conceptos nuevos de lo que es el alma y el espíritu. Entonces, qué bueno que tocaste el tema, que no es ningún error, que fue un trampolín para que también nos juntemos en otro momento y hablemos sobre el alma y el espíritu. Sí. ¿Te parece? Sí, eso más que nada quería aportar, como la diferencia al concepto éxito. Sí, claro. También es distinto. Claro, va cambiando. Fíjense que hablamos del éxito, como dices tú, y hablamos del éxito desde el punto de vista espiritual en la India. Hablamos delante como dan el ejemplo de que hay países que tienen diferentes realidades, diferentes morales, que donde un hombre puede tener, hablan de una ciudad china, que hay tantas mujeres que un hombre puede vivir hasta con dos o tres mujeres. En China ya está ocurriendo eso. La gente se casa muy joven por lo mismo, porque hay pocos hombres. Y entonces a veces hasta las mujeres trabajan para mantener al hombre. Se dan sociedades donde ocurren estas características sociales, donde hay tanta población, pero tanta población de un tipo y no del otro. O sea, de un género sexual, o sea, de tantas mujeres, y con lo mismo que pasa en Ucrania, en Rusia, donde hay más mujeres que hombres, y las mujeres tienen una característica que para nosotros es hermoso y para ellos es normal. Ser rubia, del ojo, de color, para ellos es el común. Para ellos es extraño que sean como nosotros, más morenitos, más tostaditos, de rasgos más indígenas, por decirlo de algún modo, más tirado para ese lado. Incluso también como europeos, como los españoles, porque somos mezcla de español con nativos, en la mayoría. Entonces, las características de nosotros son distintas. Es como,
Por ejemplo, caminaba yo hace un tiempo un par de años atrás, por León, por Madrid, y yo así con el pelo suelto, y la gente me miraba así como, ¿por qué? Porque el común anda con el pelo muy cortito, así como con esos rebajados que le llaman, no sé cómo, degradado que le llaman, que como en la moda de ahora, de los chicos, que trajeron los colombianos, también eso, y en Europa, y que eso lo trajeron de allá lo empezaron a copiar. Y yo con el pelo largo, así todo chascón, así con, o que parezco medio polinésico, con los narigones, en fin, como que atractivo, o sea, me torno atractivo, pero también la gente es muy delgada, y también me torno como raro, porque mi estructura no es delgada. Y peor aún, en China, he estado 2 veces en China, y en China la gente, a donde me paro a veces me tocan, así me dicen, ¿le puedo tocar? Y me tocan porque soy diferente, porque ellos son súper flacos en China y su color de piel es blanco, pero blanco, blanco. Ellos no buscan tostarse al sol y se protegen todo el rato del sol. Por eso que esos sombreros de chino, que son como gorros chinos, que son grandes como un paraguas para no quemarse, porque saben que el sol, el daño que hace en la piel. Entonces, no, en diferentes lugares somos distintos. Y, y somos distintos en nuestro rasgo, en nuestra estructura, en nuestro color, y cuál es bueno y cuál es malo, ¿viste? Fijáis, empezamos, no, es que es más bonito así, es más feo así, y son todas como argumentos que tenemos arraigados a partir de los programas mentales que la sociedad nos ha implantado en la cabeza. ¿Y por qué no nos ayudaron a desarrollar más otras cosas, como la conexión con los astros, por ejemplo? ¿Qué pueblos en Chile son más conectados con la naturaleza, con las plantas, con las aguas, con lo exterior, con el mundo astronómico? Los pueblos originarios, los pueblos indígenas. Y esos pueblos su cultura fue mutilada en tiempos antiguos, los 70, los 60, los 80 incluso. Un mapuche no decía que era mapuche y no hablaban mapudungún, aunque supieran, no hablaban. ¿Por qué? Porque eran mal mirados. Hoy día la cosa es diferente. Hoy día cualquiera quiere ser mapuche y tener los beneficios que tiene un mapuche, y porque además son mirados como una clase privilegiada, tío. ¿Se fijan? Pero hace 40 años atrás la cosa era distinta. Entonces, lo que está en nuestra conciencia también va cambiando, ¿se fijan? Va mutando. Lo que nosotros entendemos por bueno o por malo también va cambiando, no solamente por el lugar donde nosotros vivimos, sino que también cambia por el tiempo, por el desarrollo de las sociedades, por la evolución. Y ahí, ¿qué es lo que es la evolución? ¿Se fijan? ¿Qué entienden ustedes por la evolución del alma, por ejemplo? ¿Qué entiendes tú, Hernán, por la evolución del alma? Ahí tienes un micrófono. Quizá aprender a tener el valor de tomar la decisión que te dice tu conciencia que es lo que debería ser correcto. Ya. Y a veces uno lo tiene adentro, pero no lo hace. No lo Se escucha. toma la otra decisión porque no le agrada. Entonces, quizás la evolución es aprender a así guiarse por lo que te dice tu conciencia que sería lo bueno. Sí, Algo así. sí. Víctor, ¿qué es para ti la evolución? La evolución tiene que ver con el tema de la conciencia también. Cómo vamos aprendiendo de los errores, de los fracasos. La evolución de la conciencia. Del alma. Del alma. Sí. Y eso, bueno, en la evolución del alma igual va por muchas vidas también. O sea, podemos pasar muchas vidas o pueden ser pocas, pero siempre se va aprendiendo cada día. Cada día. Y es súper raro este tema porque uno no tiene ese conocimiento de que no hay quien nos enseñe. Todas las vidas uno va evolucionando, Sí. que uno no aprendió una cosa en la vida anterior y se la tiene que bancar ahora, ¿cachai? Quiere decir que igualmente se lo hace muy libre.
Entonces, No, no es libre hasta que podáis conseguir lo que te quedó atrás. no sé si tiene como un tema de libertad, pero es como que cuando uno ya expande tu conciencia y dice, yo quiero evolucionar, no quiero cometer los mismos errores que he cometido quizás en otras vidas, Sí, más allá de que no sé quién fui en su sí. momento, pero sé que ahora sé lo que, no digamos, no sé lo que es 100% lo bueno ni lo malo, pero trato de ir el día a día y hacer las cosas bien, cada día ser mucho mejor, y creo que eso es como un poco tiene que ver con la evolución de la conciencia. Mm. Eso. Tú, María Francisca, ¿estás por ahí? Sí, estoy por aquí. Ya. ¿Qué entiendes tú por la evolución del alma? ¿Me escuchan bien? No ¿Aló? Ahora te escuchamos, Ay, dale. ahí sí, ya, ahora sí. Ya, perdón. Eh, perdón, que no escuché la pregunta, Michelle. ¿Cuál es? La evolución del alma. ¿Qué entiendes tú por la evolución del alma? Changos. Claro, ahí estoy de acuerdo con Víctor porque finalmente uno va viviendo, es como ir juntando tesoros vida a vida para que el alma, si tiene que volver a aprender algo y si tiene que volver a renacer, no vuelvas a cometer los mismos errores, ¿cierto? Entonces el alma va evolucionando. Por eso también a lo mejor uno escucha decir, ah, tu alma es vieja, porque a lo mejor tu alma ya trae ciertas experiencias y Ujú. vienes como a desbloquear ciertas cosas que a lo mejor te faltan para no volver a renacer. Mm. Sí. Karina, ¿qué es lo que entiendes tú por la evolución del alma? A ver, creo que hay vivencias tanto físicas como en otros planos en que tenemos que vivir, avanzar, ir desarrollando como cosas, como desbloqueando etapas en los juegos, por decirlo de alguna forma. María Francisca se ríe. Pero que hay cosas que vamos viviendo en distintas vidas físicas, Ujú. donde vamos acumulando distintos conocimientos, distintas experiencias, donde vamos como aprendiendo de toda la parte emocional, no solamente la experiencia en sí, y eso se va acumulando, creo yo. Mm. Y en base a eso, como decía María Francisca, vamos siendo como almas cada vez más viejas debido a ese conocimiento que se va como acumulando Ujú. y, y que en algún momento ya no es tan necesario venir como reencarnar otra vez Perfecto, y mira, quizás hablamos de la ahí uno va reencarnación. evolucionando a otro nivel. Mm. Perfecto, mira, y Damián, tú, ¿qué características crees tú que tiene o qué conoces tú, qué características tiene una persona que tiene un alma más evolucionada, una persona que tiene más evolución? ¿Qué características tiene? Mm, Yo creo, o sea, igual hablando del tema de evolución, para mí no creo que existan personas mejores o peores que otras, o que estén más avanzadas o que estén más atrasadas a lo que vinimos a hacer acá. Sí. Pero yo creo que hay personas que están más conectadas consigo mismas. Y yo creo que la evolución del alma tiene que ver con eso, como con el recordar quién soy realmente. Y Perfecto. uno observándose, yendo hacia adentro, Sí. como que puede empezar a observar eso y en vez de... ¿Y cómo recuerda uno quién es, cómo uno evoluciona? No sé, por ejemplo, yo antes le pegaba una pata a un perro, me daba lo mismo. Hoy en día no, ¿por qué? Porque decidí observar esa acción y digo, no, pues, eso no es, no soy yo, eso
está respaldado por un tema de miedo, o un tema de rabia que le pegaba al perro, un tema de puras emociones negativas. Entonces, yo no soy esas emociones. ¿Qué soy? Soy conciencia. Entonces, así vuelvo a recordar quién soy. ¿Y qué soy? Soy conciencia. Entonces, uno mientras más cerca esté de buscar eso, no de ser eso, porque ya somos todos conciencia, todos somos dioses aquí en la materia, solamente que no lo recordamos. Entonces, para mí, uno mientras más cerca esté de recordar quiénes somos, esas son las características de una persona que está más evolucionado. Sí, perfecto. Mira, Damián dijo algo súper importante. Damián dijo algo súper importante porque al final somos todos conciencia y dijo recordar. O sea, ¿qué quiere decir? Que hay algo que dentro de nosotros que tiene toda la información, que sabe la evolución que tiene tu alma. ¿Y qué es lo que nos falta entonces para llegar a esa información? Nos falta meternos para poder adquirir esa información, mostrarle al consciente y el consciente se entere de lo que el inconsciente ya tiene por ganado de otro tiempo. ¿Se fijan? ¡Qué loco! Entonces, claro, ocurre que cuando viene alguien, por ejemplo, por un lumbago, y se entera que es un alma vieja que viene de otras vidas, ya con esa ganancia, y aparecen estos seres y le dicen que vienen de otra dimensión, que es de otros planetas, y le dicen, mira, tú, de aquí tú tienes que hacer un trabajo, y tú vas a ser clarividente, o vas a ser medium, o vas a hacer, en fin, lo que le encomienden. Eso tú lo pactaste antes de venir a encarnarte, y ahora te toca hacerlo. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que lo vas a tener que hacer, porque si no lo haces, ahí vienen las penas del infierno, ahí viene lo difícil. Ahí hubieses querido mejor no haberte hecho consciente. O sea, el ser consciente también nos hace ser responsables. No es gratis. Que es súper lindo. O sea, yo digo, es tremendo trabajo, pero también yo tengo una vida linda. Una vida linda ¿en qué sentido? En que veo los cambios de la gente, en que veo las cosas que yo puedo hacer por los demás, en que yo me alimento de estas cosas que un médico no puede alimentarse. Por los años que estuvo en la universidad y por los años que sigue estudiando, especializándose, y no puede lograr algo que es tan simple y que alguien que con algo que no cobra nada, que no te hizo ni un examen, que no te dio ni un químico, puede ayudar a que alguien se pueda sanar de una enfermedad mortal que lo tiene al borde de la muerte y el médico no encuentra remedio, da por desahuciada a una persona que ya no puede hacer nada más nada. Y a veces hay una maldición que uno la saca, la desarma, listo, y se acabó todo el cáncer. Y se acabó, y tú decís, ¿cómo ocurrió esto? ¿Cómo lo hice? ¿Cómo? Nada, que estaba ahí la información, uno la tomó, se aplicó lo que uno aprendió y hace, o sea, si hay algo sucio, ¿qué es lo que hay que hacer? Limpiarlo, así de simple. Si hay algo que está desordenado, ¿qué es lo que hay que hacer? Ordenarlo. Si hay un elemento que no corresponde a esta mesa, ¿qué es lo que hay que hacer? Sacarlo de ahí y ponerlo en otro lugar. Por ejemplo, si hay un basurero aquí encima de la mesa en el medio, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tomarlo y llevarlo al otro lado y limpiar el lugar que se contaminó con eso. Y esas cosas ocurren en el alma, en el ser, en este ser que tiene una conciencia, pero que también tiene una inconsciencia, y que tiene un alma, que también tiene un cuerpo, que tiene un espíritu, que no es lo mismo, ya lo dijimos, y que todos esos pueden generar factores que pueden estar alterando nuestro cuerpo físico, que no pueden estar teniendo un presente con una enfermedad terminal. Pero quien sabe descifrar esa maraña de cosas, en el fondo, quien sabe conectarse al Bluetooth de otro y sacar la información, el que puede a lo mejor encontrar la solución a esa enfermedad. Pero para eso hay que tener un nivel de conciencia más amplio y permitirse en su mente de que a veces las cosas son súper simples. Que no necesito el nombre, el apellido y una foto de alguien para saber qué es lo que le pasa.
que ni siquiera le digo, ni siquiera dime el nombre, mira, piénsalo, ponlo en tu mente. Me está hablando por teléfono una persona que está en Arica y yo estoy en San Antonio y la persona que me estaba llamando en Santiago. O sea, no, ninguno de los tres está en el mismo lado y podemos llegar igual, triangular, hacer la triangulación sin nombre, sin apellido, sin foto, sin nada, y podemos resolver un tema grave de alguien. Eso, tener esos casos así, ha hecho que mi conciencia se vaya expandiendo, que mi conciencia se vaya expandiendo una y otra vez, mostrándome que la realidad es mucho más amplia de la que a mí mis papás me enseñaron, que lo que el colegio me enseñó, lo que la ciencia me enseñó, que los límites, que la economía, la administración, porque como les decía, o sea, el que yo regale 5, yo no me quedo con menos 5. Soy un convencido de que me va a llegar más. Pero no lo hago por esperar tampoco de que me va a llegar ese más. Lo hago por el amor nomás, porque esa persona necesita y yo tengo la solución y yo soy un aporte. Eso es todo. Sobre la evolución, me gustaría, estaba pensando un poco esa pregunta que hiciste del concepto de una persona que evoluciona. No sé si es muy amplio o no sé si hay alguien que evolucione al 100%, pero de lo que yo he visto, características iguales, no sé, voy a ocupar como 3 palabras que escuché en este ratito, Sí. que el bote de basura, necesidades y lo otro es la simpleza. Yo creo que las personas que van evolucionando tienen esa característica, que empiezan a sacar ese bote de basura, como lo hicimos el ejemplo, desde la mesa hacia donde corresponde, que es sacar esos tarritos de basura, que es la mente, Sí. que te contamina. La basura interior. Claro, exacto. La simpleza, creo que las personas que van evolucionando cada vez se van poniendo más simples y Sí. se van dando cuenta que ahí está, hay mucho más valor que todo lo complicado que es el día a día socialmente. Y lo tercero es la necesidad, que también se basa a una disminución de necesidades las personas que evolucionan. Sí. O sea, de hecho, los más evolucionados, como estas personas que llegan al nirvana, solamente necesitan aire, agua para vivir, Claro, y listo, y son como iluminados. estas personas que en la India se entregan a la espiritualidad y no trabajan y no comen nada, están ahí nomás. Comen así, pero lo mínimo. Y pueden estar... Sí, la gente les da, pero ellos están ahí y no... Solo rezan, meditan, contemplan. Claro, el rezo por el resto de los que están todavía perdidos en la mentalidad. Exactamente, exactamente. Disculpa, Michel, Sí, dale, Damián. pero igual yo creo que entregarse a la espiritualidad no, como que no te asegura ser una persona iluminada o evolucionada, porque espiritualidad uno puede ser un pastor o un cura, pues, por el lado de la religión, o no sé, por el lado del esoterismo uno puede meditar, puede hacer 1000 cursos para buscar la evolución y la iluminación. Sí, lo que pasa es que la iluminación no tiene que ver tampoco, siguió pegado. Eso que está de moda hoy en día, pero eso no te garantiza. Sí, no, eso no. Sí, te entendimos perfecto, que la iluminación, como que la iluminación no te garantiza nada. Y tampoco la iluminación tampoco es la meditación y dejarlo todo. Porque... Dale, no, dale. Que igual ahí hablábamos, o sea, tiene que ver también con lo que hablábamos hace un rato del tema de los conceptos, de la conceptualización de las cosas. Y que ser religioso o buscar la iluminación no te hace ser una persona espiritual. O sea, como que hay una diferencia entre ser espiritual y ser religioso o ser una persona que realiza una práctica como el yoga, por ejemplo, o el buscar la iluminación, porque siento que buscar la iluminación ya tiene caleta de, de connotación desde el ego. Así como yo voy a buscar la iluminación, Sí. ¿sí? Iluminarme ¿de qué?
Entonces creo que ahí también está el concepto de lo espiritual. ¿Y qué es lo espiritual? Es como lo que hablamos también, lo que decía usted, esa conexión con los demás, con comprender que todo el planeta es un ser, o sea, las plantas, los árboles, los animales, el otro, como que esa es la espiritualidad. Yo creo que la espiritualidad tiene que ver como cuando logramos conectarnos y empatizar con todo lo que hay a nuestro alrededor. Claro. Yo creo, sí, mire, yo creo, o sea, ¿qué es lo que yo creo? Siempre digo, yo creo en base a mi experiencia, de lo que yo he visto, es que ni siquiera hay que estudiar la espiritualidad, o sea, la espiritualidad se siente, no se aprende. La espiritualidad se siente, no se aprende. ¿Qué quiere decir que se siente? Claro, porque uno entra en una conexión donde uno siente, no viene de lo racional. Eso es la espiritualidad. O sea, que la conexión más fácil es sintiendo, no es pensando, ni mucho menos leyendo libros. Entonces, es el raro cuando una persona se mete dentro de sí, se conecta con su alma y empieza a tener conocimiento que nunca buscó en ningún lado, que nunca le interesó, como me pasó a mí, que decía, yo no soy merecedor de todo esto, de todo lo que me está pasando. Pero que yo no lo busqué en realidad. Pero sí yo empecé a hacer cambio en mí por el conflicto que yo tenía en la relación de pareja que se había roto y empecé yo a curar en mí, o sea, a cambiar yo en mi personalidad, en mi forma de ser. Y eso me llevó a lo otro. Eso me llevó a ganar méritos para ir descubriendo más cosas. El yo cambiar en mí, el seguir descubriendo en mí cosas, metido en los trances y seguir haciendo cambios. No tiene que ver con leer tanto. Porque yo siempre digo, yo soy el que menos lee, pero soy el que más se mete dentro del inconsciente y el que va a buscar la información porque el alma tiene toda la información. Y si todos somos iguales, entonces la información que tiene Hernán es la misma que tiene Víctor, la misma que tiene Claudio, María José, Daniel, Layami, y Damián, y María, y Karina. O sea que todos tenemos la misma información porque todos somos iguales. Entonces yo me puedo meter en cualquiera y voy a encontrar también lo mismo que a mí me está pasando. Que quizá alguno me va a hacer un poco de reflejo y voy a empezar a aprender de lo mío, que lo está viviendo el otro igual que yo. ¿Se fijan? Entonces, qué loco, pero la expansión de la expansión de la conciencia nos ayuda o nos va mostrando también de que, de que puede ser tan complejo, pero a la vez tan simple. Porque la información está toda dentro de uno, nadie le tiene que contar cuentos, uno no tiene que escuchar a nadie, ni siquiera tiene que escuchar a mí. Tienen que escucharse a ustedes mismos, pero tienen que meterse dentro de ustedes mismos. Igual tiene con un proceso, o sea, Claro, muy bien. es difícil. Muy bien, sí, claro. Entender cómo viene todo esto, meterse, descubrir. Es súper loco, porque las personas vienen con depresión, con dolores físicos, con enfermedad física y empiezan a encontrar un sinnúmero de cosas, empiezan a conectar para afuera, pasar a otras dimensiones, conectar con extraterrestres, estos seres que le llaman seres de luz, porque los ven de tal manera, con una energía y toda una representación. Como decía en la Biblia, bajan del cielo carros de fuego, porque no había naves, no existían las naves en ese tiempo, no había el lenguaje para hablar de eso, ¿se fijan? Pero estos seres bajaban de toda la existencia porque están de antes que nosotros en la Tierra, como humanos. Pero ¿con qué lenguaje se describía si no habían todavía esos elementos que hoy día hay para poder escribir algo como se escribió en esos tiempos? Entonces, claro, no es que carruaje, claro, porque era algo que se movía, que trasladaba personas, y que llegaba a la tierra y que llegaban seres, y que, claro, hoy día es más fácil entenderlo, uno se mete y sabe de qué se está hablando, o sea, quién eran los ángeles, ¿se fijan? Y que no pasa nada, que a la medida que vamos descubriendo más, en la medida que vamos descubriendo más, nuestra conciencia se va expandiendo, que es el tema de hoy, la expansión de la conciencia. Es decir, que mientras más nosotros descubrimos dentro de nosotros, mientras más le preguntamos al alma, al inconsciente, el consciente va creciendo y se va poniendo un poco más a nivel. Y ahí uno tiene como la posibilidad de decir, ya mira, te voy a hacer caso, pero no a este, le voy a hacer caso a este.
lo que tiene que hacer es idear la forma de concretar lo que le está diciendo. O sea, el alma me está diciendo que yo tengo que, el alma y la conexión con otros seres, me dice que yo tengo que hacer, trabajar con la semilla, que tengo que trabajar, y no ha sido fácil, han sido años de mucho trabajo, de mucha inversión, ni siquiera para mí, para el resto, porque crear este espacio yo no lo necesito, lo necesita el resto, sí, porque estamos creando espacios cómodos, estamos creando estas plataformas para poder, para que las personas que no puedan venir igual se puedan conectar y puedan acceder a la información, ¿se fijan? O sea que el propósito se va cumpliendo, lo que mi alma viene a hacer, se va cumpliendo, que fue lo que me dijeron que tenía que hacer y que no me iban a dejar solo, que no me iban que los recursos me iban a aparecer, que confiara, que confiara, que confiara. Me lleno de alergia, de cosas porque me estreso, porque desconfío, porque por mi inseguridad, o sea, que no me creo ningún super capo, por el contrario, estoy hablando de mis falencias. Si me está dando alergia es porque hay un desequilibrio en mí. Pero es que la tarea es muy dura. La tarea que me pusieron es súper dura. De confiar, de esperar 30 personas y que habemos 10. ¿Se fijan? Entonces, es complejo. Y tener el mismo ánimo y la perseverancia, decir, mira, estamos aquí los 10 que necesitamos conectar. Los que necesitamos reforzar un conocimiento, los que necesitamos compartir, porque esos 10 a lo mejor van a invitar a otro y ya vamos a hacer la próxima vez unos pocos más y se van a motivar a algunas otras personas y en fin. Y hay que sacar fotos, hay que publicar para que otras personas también tengan acceso a esta información, que es información que nos va a ayudar a hacer crecer, que nuestra alma se va a alimentar, que nuestra evolución se va a expandir y al final vamos creciendo y vamos evolucionando. ¿Se fijan? Eso es. Vamos naturalizando ciertas cosas. Información nueva. Pero que siempre estuvo dentro de nosotros y de otras vidas, pues imagínense, si eso es la máxima locura, que al final no es nada nuevo, si, como dijo Damián, recordamos. ¿Qué quiere decir que recordamos? Que es una información que está dentro de nosotros, que nuestra alma lo sabe, pero tenemos que acceder a ella porque en este proceso de venir a encarnarnos olvidamos un montón de cosas, pero nos conectamos con esa memoria, con esa caja negra que tiene toda la información y volvemos a ser los que fuimos en algún momento, que a lo mejor en esta vida no tenemos ningún mérito, pero lo hicimos en otras vidas y ya lo tenemos ganado, ¿qué? Lo activamos nomás. Hay gente que no ha estudiado nada y hoy día es clarividente y pone su mente en blanco ¡pua! Y trae toda la información de otro. Lo que pasa es que te está pasando esto, eres así, tu personalidad es así, has sufrido esto, y te dice todo lo que dice. No es ninguna brujería, es simplemente que es una evolución que el alma trae de otras vidas que no es de esta y que hoy día ya la tiene ahí activa. Y entonces hay que hacer el trabajo que se viene de ahora para adelante. Entonces ahí viene la responsabilidad, que a uno le endosan, le dicen ya, pero ahora te toca, mira, te vamos a tirar estas capacidades que las ganaste antes, pero ahora tenés que hacer un trabajo también. O sea, te vamos a recordar lo que tú ya eres, pero eso es para algo. Y te van a decir cuál es ese algo. El motivo por el cual tú viniste a esta vida, que es la misión del alma. Qué buen tema para otro encuentro. Ya, ¿qué hora es, María José? Las 10:15. Entonces, no sé, alguien quisiera acotar alguna cosa, quisiera compartir alguna idea de... Sí, ya. Sí, Me quedé, gracias, con lo de la evolución. ya, Para mí, yo creo que la evolución fue cuando yo me hice la regresión. ya. De ahí como que empecé a ver cosas, porque antes siento que era como todo parejito. Como común y corriente, ¿no? Así como todo el mundo vive. De ahí empecé a ver cosas, a recordar Sí, y, y a hacer muchas cosas diferentes. Eso, de ahí empezó la evolución para mí. Muy buen tema el de hoy día. qué Gracias. bueno. ¿Alguien más quiere decir algo? Gracias por la invitación.
Gracias por la invitación y considerarme también, Michel. La verdad, yo estoy muy agradecido de todo, como los procesos también que he pasado contigo. Y eso, pues, pero disculpen a todos por llegar tarde, pero por trabajo llegué tarde y eso. Espero seguir viniendo. En un momento te fallé y te dije, te pedí las disculpas porque fue por trabajo. Pero No, aquí ocurre, estamos. puede ocurrir. Y un poco también hablando de la evolución. Hoy día fallaron 20, así que no hay Sí, problema. eso me recordó cuando yo fallé, que también tú me lo mencionaste, uno cuando está en la expansión de la conciencia, incluso se hacen más difícil los tiempos, como que hay algo, una fuerza que no sé, como que siempre Sí. te va impidiendo Sí, a cumplir los trabajos que tal vez tú nos mencionaste que hayas estado 15 años ahí dándole duro. Eso. sí, Así que gracias, Micho. qué bueno que estamos. Víctor, ¿quería compartir algo? Pásame el micrófono. Sí, ¿qué cosa? ¿Alguien quiere hablar otra cosa, Micho? Una pregunta. Sí, claro. La pregunta es si uno mismo se puede hipnotizar Mira, lo o dijimos necesita una delante. persona más. Lo dijimos delante. Entendí que parece que sí. Sí, pero ¿qué ocurre en todo esto? Que se activan las emociones. Y si se te activa la pena, la rabia o el miedo, ¿qué es lo que vas a hacer? Me voy a perder. Sí, te vas a perder. Entonces, ¿sirve hacerlo uno solo? Pero se puede. Sí, pero no sirve de nada. Conciencia, tu racionalidad no te permita indagar profundamente por esas emociones porque son de otro tipo, no te duelen. Entonces, el guía en el fondo lo que hace es como meterte en esas emociones sí o sí. Mm. Claro, o sea, lejos de, como tú dijiste, de perderse, escapar, él ya te pesca y dice, ya, mira, sientes eso, que mira, ¿qué es lo que te muestra? Y a través de esa emoción, esa es la llave y el combustible para poder situarte en otras vidas, para llevarte a otro momento en que has sentido esa misma sensación. 3, 2, 1. Y te ves en otro lugar, en otros momentos, en otros tiempos. Entonces, lejos de, o sea, si tú quieres arrancar y no quieres mostrar tus emociones, no hay caso. O sea, es a través de eso. ¿Te fijáis? Pero el viaje es súper bonito, todo lo hemos hecho. Y es... ¿Cuál es el sentimiento, Mari? ¿Cuál es el sentimiento que queda después de cada sesión? Relátalo tú para no ser yo el que lo dice. Lo apagó. Estás con el micrófono apagado, Mari, no te escuchamos, no te escuchamos, no te escuchamos. No te Ah, escuchamos. muy bien. Bueno, y con esto finalizo. Gracias. No, les comentaba que yo llevo más de un año ya con los chicos. Primero comencé con Mariela y después tomé con Michel. Y ha sido todo muy rápido porque las vivencias son muy enriquecedoras y van abriendo caminos y te vas abriendo y vas expandiendo esta conciencia y vas entendiendo que no existen los límites. Entonces, y descubres tu misión, ¿ya? Entonces te vienes a tu casa muy con todas las emociones muy a flor de piel, casi captando toda la energía y los pensamientos de los otros, porque a mí en un momento llegué a escuchar a otras personas pensar. Y de repente pasa esto, que este bloqueo que yo estoy viviendo en este minuto, que no sé cómo se llama el chico que dijo que había llegado atrasado después por pega. Y me pasa exactamente lo mismo, o sea, después de que he vivido muchas experiencias que me han dicho, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto otro, tienes que vivir esto, tienes que ayudar a la gente, bla, 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 me empiezan a pasar estas cosas que se me empiezan a alejar y se me empiezan a cerrar los caminos y que no tengo tiempo y que tengo más pega. Entonces, me pasa exactamente lo mismo. Tengo la misma sensación y también me hice la misma pregunta.
le he preguntado muchas veces a Michelle, Michelle, ¿puedo inducirme yo para poder llegar a esto y volver a... Y no, no existe la forma, lo intenté, no pude. Sí, lo que pude hacer fue meditar, que es algo esencial para mi día, para poder calmar la ansiedad diaria. ¿Ya? Yo soy contadora, trabajo con emprendedores, trabajo en administración de empresas y requiere mucho pensar. Entonces, ¿qué pasa? Que el razonamiento me limita. ¿Por qué? Porque estoy pensando en los números, pensando en la cuenta bancaria, pensando en los sueldos. Hoy día estoy pensando en renta, en los impuestos, entonces eso me limita. Pero cuando medito, bajo esa ansiedad, bajo y apago ese switch. Meto la basura, como decía ahí el otro amigo también ahí, para poder conectarme con la emocionalidad. Y hay que hacer esa pega. Y en ese sentido, Mitchell yo considero que es un hombre muy valiente, porque dejar de sentir miedo es tremendo dejar de sentir miedo, porque la gente te dice que eres loco, nadie cree en lo que estás haciendo, la gente que está a tu alrededor te empieza a mirar como bicho raro, pero cuando te das cuenta que ayudas, que a través de la terapia tú puedes ayudar a otras personas, tú dices, da lo mismo lo que hable en ellos, y empiezas a callar el ruido que hay alrededor tuyo. Y es muy lindo. Y de verdad que el sentimiento con el que te vas después de que encuentras tu misión de vida, eh, de verdad que es muy lindo porque no sientes el miedo, no sientes que es mi problema, digamos, o es lo que a mí me persigue mucho, que es el miedo, y no lo sientes. Y no sentirlo para mí es como estar en un estado de contemplación permanente. Es como si no pasara el tiempo, es como si no pasara nada malo, es como todo está bien. Ah, mira, se cayó el niño, se quebró el brazo. No te preocupes, parte de la vida, vamos, subámonos al auto. Y es como todo en una tranquilidad tan linda y es todo muy pacífico. Sí, Entonces, es rico, es muy hermoso. sí. Es algo que realmente se los recomiendo a todos. Como, te fijas, es Sí, lo como, mismo que lo que está pasando a mí actualmente. Como que me levanto con una energía así, ya no voy a trabajar. Bueno, si me atraso, ¿qué va a pasar? Muy- Hasta tengo tu voz con esa frase en mi mente. no pasa nada, no pasa, no pasa nada. Mira, a mí me quedó grabada esa palabra ya hace varios años, porque tú metiste a la Yani en este cuento, En la secta. y ella me metió a mí, y fuerte, porque me han pasado muchas cosas, pero me quedó grabada esta frase que dijo ella recién. ¿El Eh, diezmo? no, no, no. Bueno, buenas noches, buenas noches. No, no, esa palabra, yo no creía en nada. Era yo nomás. Sí. Era yo, y el Nietzsche lo sabe. Mm, Y un día me dijo, mira, escúchame, yo no quiero que tú creas, solo escúchame. mm. Y eso me quedó y no empecé a escuchar. Le creí. Claro, Y después, eso es muy importante, después creer. vinieron las vivencias y Sí, ya, sí, ahí sí. ya te convencieron ya Después porque, ya vinieron varias claro, vivencias sí. que yo quedé. Gracias a Michelle. Sí, sí, después yo estuve a 2 minutos, media hora Mm, de estar fallecido, y estoy acá mm. por esa vivencia. Y Bueno, eso, sí, claro, aquí se habla todo, se habló todo lo que uno vive el día a día. mm, Yo lo vivo todos los días, todo lo que escribiste ahí, está escrito en la pizarra, sí. yo lo vivo todos los días. Es que, bueno, eso es lo encachado de todo esto, que al final son las vivencias que todos tenemos, ¿te fijáis? Y son como las inquietudes que todos tenemos, que tú tienes, por ejemplo, con las vías pasadas, ¿te fijáis? Como que, ¿y será que me lo puedo hacer yo solo? ¿Y será que a lo mejor hay algo que a ti te hace sentir que no quieres mostrar, que por eso quieres hacerlo solo? ¿Te fijáis? Entonces, a lo mejor, claro, y que es es súper válido. Que tipo, ok, mira, habemos 4 o 5 aquí que
que llevamos personas en los trances. Cualquiera va a querer ayudarte que no te conozca y que no lo vaya a ver constantemente. ¿Te fijas? Así que es cosa como de dar el paso y decir sí, porque estamos todos en ese camino de que queremos ayudar a otros, ¿te fijas? A que puedan encontrarse a sí mismos, que puedan descubrirse. Y estoy seguro que con recursos o sin recursos lo van a hacer igual. Sí. Michelle, ¿puedo intervenir lo último? Porque se me va a apagar el teléfono, no sé hasta qué minuto me dure la batería. Sí. Pero hay otra chica que es la Cari, que está por ahí, que nosotros igual nos comunicamos de manera interna y ahora yo le dije, Cari, ¿sabéis qué? ¿Me podéis llevar al trance? Entonces nos vamos a empezar a apoyar entre nosotras. Entonces, eso también es bueno, ¿por qué? Porque dentro del grupo que estamos ahora, o las personas que también a lo mejor que ya tienen un poquito más de práctica, lo bueno es que entre nosotros también nos apoyemos. Sí. Para que sigamos practicando y vayamos descubriendo como dice el Mitchell, los tesoros que tiene el alma. Claro, los tesoros que hay dentro de nosotros ocultos y que no sabemos, entonces hay que facilitar eso, para que al final el otro descubra y si quiere seguir, fantástico, seguiremos. Y lo más común que ocurre es eso, porque las personas quieren saber, quieren conocer, quieren descubrir, quieren sanarse, quieren evolucionar, te fijáis, se van activando cosas y quieren seguir aprendiendo, entonces esa es la idea, que al final todos aprendamos y los que van más atrás que vayan ayudando a los otros, o sea, eso es lo que es la idea que me han dicho que hay que implantar y que lo que hay que hacer correr y eso es lo que estamos haciendo hoy día, por eso estamos aquí, ¿te fijas? Así que nada, que hay que tener ánimo, ¿no? Sí, Damián, ¿qué quiere? Damián, antes que nos vamos, o la Cari, ¿quieren decir algo? Quiero escucharlo. Yo dar las gracias, Michel, por este conversatorio que organizaste, porque igual es bueno que las personas que se vienen integrando, o todos los que estamos como metidos en este tema, que tengamos este tipo de espacio, así que Qué bueno. nada más que gracias, compañero. Le pega el internet. Sí. Ahí está. Ahí sí, ahí sí. Sí, bueno que se conectan, que se conectaron y yo también les doy las gracias a ustedes. Karina, ¿qué es lo que ibas a decir tú? Un poco siguiendo con la idea de la María Francisca, eso de que hay que apañarse, hay que acompañarse, hay que ofrecerse, hay que, como dices tú, algunos que ya aprendimos un poco la técnica, seguir practicando y ayudar a los que les ha costado un poco más a hacer materia dispuesta para su práctica. Exacto. Y como lo que hablábamos ayer en la noche, bueno, lo que llegó ayer, que era de hay que ir sanándose, ir avanzando para poder ayudar a todos los que vienen atrás que van a necesitar lo mismo, que fue lo que te comenté anoche que llegó a través de otra persona, que ir agrandando tu luz, como decían, como que tú eres luz hoy en día para muchas personas que están necesitando y tienes que seguir sanándote, tienes que seguir avanzando, tienes que seguir curándote para poder ser mejor ayuda para todos los que vienen atrás, que van a necesitarlo por los tiempos que vienen, porque hablaban de que venía mucha oscuridad. Sí, bueno, se da siempre, la oscuridad siempre ha estado y siempre hay otros seres que están, siempre han estado de antes que nosotros y hay que aprender a lidiar con todo lo que existe, pero ¿cómo vamos a lidiar con lo que existe si no sabemos qué es lo que existe? O sea, hay que, Claro. hay que, hay que entender cómo la existencia cómo es para poder saber cómo podemos lidiar con la existencia y cómo podemos tener una vida mejor, que en el fondo primero uno y después nos encargamos del resto, pero primero rescatémonos a nosotros mismos. Yo creo que es básico eso. Así que eso, le agradezco a todos por haber venido, por estar, por compartir, por disponer de su tiempo, que yo creo que a todos nos deja algo, nos aporta algo y eso, y ojalá que puedan seguir participando, no sé si en todas o en las que puedan, traten de venir. Las próximas
no sé, estamos pensando en hacerlo inicialmente cada 2 semanas, estos conversatorios, y luego será toda la semana, o sea, cada 2 semanas, semana por medio. Después la idea es que siga y vamos a hablar de otras cosas, vamos a hablar de otros temas, de gente que sabe mucho o sea, que sabe de yoga, otra gente que sabe del biomagnetismo, otra gente que sabe de la energía, de la radio. Ojalá pueda ser en San Antonio un día. Ah, sí, pues bueno, sí, es que siempre es posible en San Antonio. Hay malas señales. Y eso, pues, así que, y para mí, ojalá que sea en Europa, para yo poder ir a Europa, para yo transmitir desde allá. Así que eso, un abrazo a todos. Espero nos veamos todos en algún momento, ¿ya? Eso es todo. Chao. Muchas gracias. Que estén muy bien todos. Chao. Chao, chao. Bien. Chao, Abrazos. chao. Chao.